Buenas tardes, aquí nos contamos con el Mashi José Amaro Taita. Nos va a contar una historia de vida, un mito, una historia que nos cuente una historia. Claro, con todo gusto, querido amigo Henry. Estamos aquí pues para compartir un poco de lo que ha sido el recorrido en el caminar de la sabiduría de los Andes, ¿no? Podemos decir que mi camino comenzó mucho antes de que yo nazca, ¿sí? Porque vengo de un linaje de mujeres más que nada, de mujeres de poder. Según la historia y según lo que me contaron mis abuelos, yo tenía una abuelita en el pueblo Panzaleo que era mamacona, ¿sí? Ella se encargaba de hacer nacer a los guaguas en la comunidad Panzaleo, en lo que ahora es Machachi. Ella era muy reconocida. Algunos le decían bruja, pero la verdad es que no era nada de eso. Era una médica ancestral. Ella, de sus abuelos, igual de generación en generación, pasó hasta ahí del conocimiento del manejo de hierbas, esencias, las limpias y sobre todo el enfocarse en dar la luz, ayudar a dar a luz a las mujeres con problemas. Entonces, yo creo que desde ahí comenzó mi caminar, pues yo nunca tuve contacto, les estoy hablando de esto que es una bisabuela mía, sí, hace muchas generaciones atrás, yo no la conocí, yo la conocí ya mucho después, en este cuerpo que ven ahora, le conocí a mis 31 años, ya les voy a contar cómo. Y ahí realmente yo el caminar en el mundo ancestral, en el mundo de la medicina, lo comencé más o menos a los 15 años. Porque yo llevaba dentro de mí una curiosidad muy grande que no se satisfacía con nada. Mi padre, que es profesor jubilado, me dejó mucha literatura de geografía, de historia, incluso de lo que ahora conocemos como fitoterapia. Él dejó muchos textos cuando se fue de mi lado y yo me interesé mucho en eso, me interesé muchísimo en eso, comencé a leer, comencé cada vez a investigar más, porque como les digo, mi curiosidad es inmensa. Entonces de niño yo estudiaba, aprendía, leía libros que nadie leía, ni mis hermanos me veían y decían, pues ¿por qué estudias eso? ¿Por qué no te interesas por una ingeniería, por un doctorado? Y yo les decía, no, a mí me interesa lo antiguo, pero porque tenía un llamamiento espiritual, ¿sí? En mi espíritu ya había esa palabra que antes estaba escondida, que yo no sabía a quién me hablaba ni qué era, porque no conocía esas voces. Ahora ya sé quiénes son mis abuelos, que me decían, sigue el camino de nuestra familia de sanadores. Entonces, esto comenzando, ¿no? Primero comencé leyendo, satisfaciendo un poco mi curiosidad. Cuando yo comencé ya a manejar energías fue cuando comencé a estudiar en el Instituto Hilades, más al menos por el año 2009, que entré en el Instituto Hilades, en el Instituto Los Andes de Estudios Sociales. Ahí tuve la oportunidad de compartir con muchos maestros, asimismo conocí a algunos taitas de nuestra cultura que me fueron encaminando por este camino del conocimiento. Anécdotas muchas, como una de las más importantes para mí fue cuando en una de los estudios que teníamos, que se llamaba Iniciaciones Místicas en Ecuador, con el taita Pedro Soto, él nos introdujo en el mundo de la medicina andina, primero con todo conceptual, todo científico, con su explicación científica como debe ser también. Pero también nosotros teníamos la oportunidad de acceder a la parte práctica. ¿Qué significa eso? Hacer visitas de campo. Y en una de las tantas visitas de campo que hicimos, pues hicimos una visita al Ilaló. Decidimos ir al Ilaló para que en la cima, ya después de haber caminado, cuando llegamos ya a la cima, hacer un pequeño ritual, compartir un poco de hojas de coca, dar nuestros respetos a la Pachacamac, presentarnos ante ellos y sentir en vivo lo que es la verdadera energía de curación, la verdadera energía sanadora de nuestros Andes. En esa visita, me acuerdo, ya habíamos culminado todo, estamos de regreso. Entonces, recuerdo yo que estábamos
cuando sentí la picación de este insecto, sentí como que una serpiente entró por mi brazo, porque era un ardor que me recorría alrededor del brazo, pero en espiral. Les puedo decir que venía así, iba redondeando mi brazo. Primero me hice ahora entiendo que ahí fue cuando me conecté por primera vez. El agua ingresó por mi brazo. A partir de ahí comenzó mi predilección por el agua primero y segundo por lo que ahora es por amar. Ahí comenzó la predilección porque sentí claramente cómo ingresó un poder distinto al mío en esa visita. Esto te cuento como muchas otras anécdotas más. De ahí el caminar en sí me llevó en el Hilades alrededor de 3 años. Lastimosamente no pude culminar mi carrera en ese momento porque tuve muchas complicaciones familiares. Tuve que salir a trabajar, tuve que dejar de estudiar y así me mantuve durante muchos años, alejado completamente de este mundo hermoso de la medicina ancestral. Estuve mucho tiempo alejado, estudié incluso otras carreras. Ahora también tengo mi título de tercer nivel en gastronomía, soy chef certificado, trabajé para empresas extranjeras, hoteles, restaurantes, pero aún así, a pesar de que había éxito, aún así sentía que no estaba completo, algo no había completo en mi corazón. Me gusta cocinar, me gusta hacer esas cosas, me gustan los sabores, pero no era lo que mi corazón quería. Cuando vuelvo al caminar, cuando los azares del destino me unen con el Taita Wayra Cámac, al conocerle a él, viene nuevamente todo eso que estuvo antes, todo ese conocimiento que yo adquirí en los años, como les dije, en el 2009, vienen en este año 2022. Llegan acá, llegan a mí de nuevo, más o menos casi 11 años después. Llegan, pero llegan con fuerza, ¿no? Llegan con mucha fuerza, me dan a entender el llamado de mis ancestros. Ellos ahora entiendo claramente qué es lo que ellos querían de mí y qué es lo que quieren aún. Así es que logro conocer a mi abuela Antonia Albuja se llamaba. La logro conocer en una visión, en un temazcal. Al ingresar yo al temazcal, que fue invitado por Wayra Cámac, primera vez que ingresaba, y eso también lo tomo como mi nacimiento, mi segundo nacimiento. Al ingresar yo, primero es un sitio completamente oscuro, ¿no? Y caliente, que llega un momento en el que te desespera, tu ego se desespera por salir, pero al tú vencer eso, diluyes las barreras del ego y entras al verdadero poder, al verdadero ser, en donde te están esperando todos tus ancestros. Ahí fue que yo pude visualizar y conocer a mi bisabuela, Antonia Albuja, mamacona de los panzaleros. Me reconoció y me apadrinó y me dijo las palabras que hasta ahora resuenan en mis oídos: hijito, ¿cuánto tiempo has estado perdido? Qué bueno volverte a ver. Desde ese momento, desde que acabó ese temazcal, como les contaba, mi vida cambió. De repente, lo que se sentía como que era feliz, pero siempre me faltaba un 10% más. Había un 10% que no me tenía contento. Había algo que me faltaba en este mundo, algo que no me cuadraba. A pesar de hacer bien las cosas, a pesar de tener éxito, no me sentía satisfecho. Al entrar nuevamente en este mundo ancestral de la medicina andina, por fin encontré el 10% que le faltaba a mi corazón para ser feliz. Ahora les puedo decir con toda humildad, se ha logrado adquirir cierto poder, pero asimismo he logrado adquirir algo que no se puede conseguir con dinero, que es realización y felicidad. Me siento realizado, me siento conectado con mis ancestros, con mi tierra. Siento que soy parte de este mundo y que he conocido a mis hermanos, a toda mi familia verdadera.
a mi gente, a mis personas, a mis compatriotas. Me siento parte de ya de una comunidad. Siento que por mi vena corre la misma vena de mi hermano. Entonces podemos decir de cierta forma que se ha diluido esa supuesta idea de distinción entre tú y yo. Ahora puedo entender que todos somos uno, que yo soy tú y tú eres yo, y que nosotros nos vemos a través de los ojos de los demás, ¿no? Y por eso nos juzgamos los unos a los otros, tal como nosotros nos vemos a nosotros mismos. Eso puedo decir que he encontrado en este caminar, que es muy bonito. También he sufrido, es bastante fuerte a veces, sobre todo porque no todo el mundo te comprende. No todo el mundo habla de ti como que fueras un sanador, sino como que fueras un brujo. O sea, entonces a las personas dicen que son brujos, chamanes, Exacto. todos le etiquetan nombres. Exacto, nosotros nos etiquetan de muchas formas, algunas más, un poco más despectivas que otras, ¿no? Porque te dicen brujo, te dicen curandero, chamán, hechicero, pero bueno, cada quien, como te decía, cada quien juzga desde el ojo de uno mismo. Eso es duro. Duro también es cuando tu familia no te comprende, cuando tu familia piensa que lo que haces es una burla. Pero bueno, al final te das cuenta que lo único que importa es lo que tú opinas de ti mismo, nada más. Ahora entiendo eso. Cuando era un poco más joven, sí me afectaba más lo que piensen los demás de mí. Creo que ahora, con la madurez de ser adulto ya, de pasar ya los 30 años, me da a entender que yo tengo que valerme por mí mismo y tengo que hacer lo que yo quiero. Obviamente sin ofender ni dañar a nadie, pero seguir el camino con mi corazón. Eso es lo que he aprendido hasta ahorita, a entender que la valorización viene de uno mismo. Uno mismo se pone el valor, nadie más, ni la sociedad, ni nada. Asimismo, podemos hablar de este camino. Lo duro es el trato con los espíritus, ¿no? A veces los espíritus, el mundo espiritual no es como lo pintan las películas. No es así, es un poco más difícil, un poco más abstracto. Sí, he tenido muchos encuentros con espíritus. Uno fue prácticamente muy cerca, como 2 semanas, cuando me visitaron algunos espíritus, para enseñarme cosas, casi siempre, para hacerme ver en qué fallo también. ¿De qué forma nos hacen ver eso? Se preguntarán. Pues simplemente te hacen ver una y otra vez algo que tú no quieres ver de ti, una actitud que has hecho y que simplemente lo ves como normal. Entonces vienen los espíritus y te hacen ver eso una y otra vez, como una locura, para que entiendas qué es lo que estás haciendo mal. Así funciona el mundo espiritual. Entonces también nos pueden llamar locos, esquizofrénicos, porque hablamos con las plantas, porque hablamos con el aire, Hablamos con el más allá. hablamos con el más acá, creo yo. Sí. Porque hablamos con seres aparentemente invisibles, pero que son más reales que cualquier cosa. Claro. Nosotros nos comunicamos con la Pachamama de muchas formas, con el Taita Huayra igual, con el Taita Nina igual, con la Yakumama igual. Hablamos con ellos y nos comunicamos y ellos nos escuchan, porque sabemos el lenguaje del corazón. Eso es importante para comunicarte en el mundo espiritual. Saber hablar bien con el corazón, más que con la boca. Entonces, bueno, eso como una anécdota más, ¿no? de las cosas extrañas que a veces suceden en la vida de uno que maneja este tipo de vida. Es complicado, sí es un poco difícil, porque no todo el mundo cree. Hay muchas personas que piensan que somos charlatanes nada más, que la medicina con plantas no sirve, que las energías no existen. Pero cada vez que viene alguien a consulta se da cuenta que ese mundo sí existe, porque le hacemos sentir, le hacemos vivir, palpar lo que es la energía, y cómo las enfermedades también son energía. Es una energía densa nada más.
nosotros como médicos ancestrales, pues, quitarlo dentro de poner una energía para que el dolor, para que el malestar sea. Y eso es, como les decía, eso es algo que tiene que valorarlo uno mismo, no el resto. Los clientes lo valoran, claro, cuando es efectivo. Cuando funcionó, lo valoran. Y cuando no funciona, pues ya se imaginarán que es el doble, el triple de mala fama, ¿no? Pero es muy difícil que fallemos. Porque la falla no es algo malo, ¿sí? Pero tampoco es algo que funcione exactamente en el mundo ancestral. Nosotros que nos decimos médicos andinos casi nunca fallamos de cuestión energética, porque discernimos toda la energía de una persona en una hora y tenemos muchos métodos, ¿no?, para eso. Entonces, de que existen fallas, pero esos son a veces cosas que pasan en el mismo personaje que se está atendiendo, que a veces no es sincero o que a veces viene bloqueado ya de por sí, viene con un bloqueo mental es suficiente para que no funcione nada. Mi pregunta, ¿cómo fue tu primera experiencia en cura? Bien, la primera vez que curé, recuerdo, estaba en Militares, en la carrera de ciencias ancestrales. Justo estábamos viendo esto de los manejos de la energía, de la curación, de las limpias. Entonces, obviamente, uno muchacho, te estoy hablando de como tenía unos 20 años más o menos. Uno a veces piensa que en esa edad es una payasada todo, ¿no? Que todo es chiste, todo es broma. Piensan que es fácil, piensan que es cuestión de solamente pasar las ramitas o le ven al taita soplando el trago y dicen, ve, en vez de soplar está tomando. Todo lo hace chiste, ¿no? Y así somos todos cuando somos muchachos. Entonces, me recuerdo la primera vez que yo hice eso, no lo tomaba tan en serio. O sea, lo tomaba más a la ligera, un poco más a la ligera, pero lo interesante era que el taita siempre estaba muy pendiente. Entonces el taita me veía que en medio me distraía, me pegaba mis carajitas, ¿no? Porque como buen taita antiguo es puteador, de los que te hablan duro. No como, oye, ponga atención, sino como malas palabras y grito. Entonces yo recuerdo que apenas yo me puse en eso porque estaba justo con una compañera que a mí me gustaba, y justo lo estaba haciendo la limpia, ¿no? Entonces, viéndome el taita que estaba ahí hecho el distraído, el que no estaba serio, me pega mi hablada, ¿no?, mi ratada, y me dice, ya pues ponte serio, que esto es de verdad, estamos manejando energía, estamos limpiando, respeta las plantas. Entonces yo ahí recuerdo que me quedé quieto y en verdad no me puse a pensar y digo, para mi planta, las plantas con las que estoy haciendo el trabajo tienen una energía, y si mi energía es de burla, estoy en contraposición a la planta, entonces esto no va a servir de nada. Me puse a pensar y dije, bueno, pongámonos serios. Comencé, cogí la planta, como nos enseñó, comencé a pasar por el cuerpo a la chica, a la paciente, le pasaba, le limpiamos, pasamos luego humo, limpiamos con humo, comenzamos a tocar unos instrumentos para hacer la limpia. Y bien, bueno, se acabó la cuestión y todo, y éramos sentados ahí alrededor de una fogata. Y el taita hablando con nosotros nos decía, bueno, que está bien, que así es la vida, que así es como lo hacen los médicos para sanar, para limpiar los males y todo, ¿no? Y recuerdo que de repente él estaba hablando y me comenzó un dolor de estómago, así de la nada, un dolor de estómago, y ¡pum!, me clavó, pero fue como que me clavaran un puñal en el estómago. Entonces yo me puse pálido y me acuerdo que el taita me alzó, me quedé viendo la mano, me dice, ¿qué te pasa? Le digo, taita, siento que me están apuñalando el estómago. Literalmente siento una punzada directa, filosa en mi estómago. Y dice, claro, por estar en la cháchara, por estar molestando, no te protegiste. ¿Con qué te protegiste? Y yo me quedé así, ¿no? Como que, y sería de protegerse. Entonces el taita me dice, claro, pues, tienes que protegerte. ¿A dónde crees que va esa energía? El sanador. ¿A dónde crees que va la energía
que el sanador saca de la otra persona. Parte va a la planta, pero el que más pone es el sanador, y el sanador absorbe. Y si tú no te proteges, esas son las consecuencias. Ahora, ¿qué va a pasar? Vas a tener una infección estomacal de al menos una semana por no haberte protegido. Ahí recuerdo que para que no me pase eso, él me limpió con huevo. Absorbió la energía con un huevo de mi estómago y a los 5 minutos estaba completamente bien. Me dijo que era la primera y la última vez que pasaba eso. De ahí en adelante tenía que buscar mi protección. ¿Cuál era la protección? Pues existen muchas formas de protegerme. Muchísimas formas de protegerme. Ahora uso chumpis para protegerme. Antes era de otra forma, con talismanes, piedras, cuarzos y ese tipo de cosas. Bueno, te puedo contar que mi primerísima experiencia en cuestión de sanación espiritual. Y entonces te comenzó a sanar y a sanar. Claro. En su comienzo. En mi comienzo era un poco pausado porque eran estudios, porque no alcanzaba el conocimiento necesario, digamos. Cuando pasa el tiempo y yo retomo todo este caminar, es cuando comienza verdaderamente el trabajo. Entonces, ahora hemos tenido N cantidad de pacientes y obviamente ya con la profesionalidad, ¿no? Con la seguridad necesaria, hemos logrado sacar adelante a muchos. Hemos logrado sacar y quitar los males a muchas personas. Eso es lo necesario, para lo que nos mandó acá el Gran Espíritu, para seguir su camino de sanación, aprovechar su energía como debe ser. Qué linda experiencia nos contó usted. Muy bien, la historia de su vida y la de Un gusto, Henry. Ya saben, estoy siempre a sus órdenes. Ya me conocen, Paitamaru, siempre a sus órdenes. Yupachan.